Yo quería vender un piso en Manzanares y puse un anuncio. Un día me llamó un señor para venir a verlo. Quedamos en el portal y subimos por la escalera para que pudiera ver que era un bloque de categoría. Cuando entramos en el piso, me di cuenta de que tenía una mirada extraña. Me dio un escalofrío. Algo me dijo que tenía que marcharme de allí. Permítanme, buenas noches, que interrumpa la historia para que ustedes comprendan. Dicen que en 7 segundos sabemos si ese es nuestro hogar o si una persona, bueno, tiene una cara u otra. No sé si será leyenda o verdad. Doctor Gaona, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. ¿Es cierto o no? Es decir, la intuición, el presagio. La intuición es algo fantástico y este ejemplo yo creo que podemos aprender incluso de él. La intuición es algo que es muy animal, no tiene que ver nada con la lógica, es tremendamente instintiva, es un momento, fíjate lo que te digo, en el que nuestro inconsciente conecta con los mecanismos de supervivencia. Entonces, a nivel consciente, no sabemos qué está pasando, pero dice, ten muchísimo cuidado. ¿Tú te fías de tu intuición? Sí. Sí. Y recomiendo además a la gente que lo haga. Nos podemos equivocar, pero en casos de peligro, no. Vamos a ver qué pasa con esta historia. Buenas noches, bienvenidos a La Nave del Misterio. Ahora les contamos, porque es impresionante. Vamos allá. Estaba segura de que aquel era un hombre malvado. Así que intenté enseñarle el piso lo más rápido posible, pero no paraba de hablar. Me dio la sensación de que no se callaba para que yo no tuviera la posibilidad de pensar. Le pregunté cuántos hijos tenía por saber cuántas habitaciones necesitaba. Y me dijo muy seco que el piso no era para él, que solo era el intermediario. Y entonces, no sé por qué, me sentí en peligro. Estaba aterrorizada. Cuando bajamos en el ascensor, me quedé sin respiración. El hombre me dijo que le había gustado mucho el piso, en especial el garaje,
porque era ideal para salir sin que nadie le viera. Creí que me iba a desmayar. Cuando al fin se marchó, prometiendo que ya me diría algo, llamé a mi marido. Fue entonces cuando rompí a llorar. Sentí que me había librado por los pelos de que me pasara algo. Es una historia real, es un caso ocurrido en España, es un caso reciente y este documento nos llegó Paco Pérez Caballero. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Casi para apostillar una historia que ahora vamos a ir desvelando. Sí, es una historia apasionante. Yo creo que de la historia crónica negra reciente, la más sorprendente, porque a veces también en España pasan cosas increíbles, pero esto de la premonición no es la primera vez que ocurre en una cosa como esta. Yo me estaba acordando ahora, viendo esta estupenda recreación de este momento de tensión, de aquel momento que vivió aquella chica con el violador de pirámides y que permitió su detención. Este hombre, para el que no lo recuerde, cometió 140 agresiones a mujeres, fue condenado por 35 violaciones, a más de 500 años de cárcel, cumplió 20, pero bueno, esto es a lo habitual en países como el nuestro, pero pudo ser detenido y no sabemos a cuántas mujeres pudo salvar esta chica porque ella intuyó claramente que estaba en peligro. No había nada que llamara la atención, simplemente un hombre que fue a entrar con ella en el ascensor y ella vio que ahí había algo que no funcionaba. El radar interno, ¿no? Exacto, esto que es perfectamente real. El público dirá esta noche, bueno, pero este caso, ha dicho Manzanares, localidad en pleno corazón de Ciudad Real, ¿qué tiene que ver? ¿Qué ha pasado después? Era una compraventa, una casa. Y sin embargo, doctor Gaona, antes de saber con una investigación impresionante de Paco Pérez Caballero, una casa a solas y de repente, yo no sé si la intuición femenina es mayor o no, que es otro de los mitos o no, no lo sé, pero ¡pam! El sentido arácnido y no hay nada, ninguna frase concreta, es inmediato, la intuición es algo inmediato. Es inmediato, es el actor, aunque sea a nivel inconsciente, que lo ha hecho, excelentemente bien, esas miradas, es decir, cuando ocurren este tipo de cosas, el lenguaje corporal no acompaña el lenguaje verbal. Hay una asincronía. Es decir, te están preguntando algo, estás siendo a lo mejor amable y tal, pero lo que estás expresando, no solamente los gestos, sino los microgestos, no tiene nada que ver con la sinceridad corporal, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, se aprecia que hay algo inquietante. Esto no se corresponde con una visita a ver un piso. Se corresponde con algo más, con otras intenciones que haya más. Respecto a la intuición femenina o masculina, pues quizá los hombres tenemos otro tipo de intuición también. En las guerras está lleno de ejemplos. Bueno, el mismo general Patton constantemente tenía premoniciones, tenía visiones y tenía también muchas premoniciones. Pero bueno, hay multitud de ejemplos históricos. Pero luego cada uno de nosotros, quizá por la educación tan cuadrada, tan cartesiana que nos han ofrecido desde que somos niños, hemos olvidado esas intuiciones. Y es fantástico a veces quedarse callado, escuchar y mirar al otro así, a ver qué es lo que nos dice. Pues vamos a resolver la historia, ¿te parece, Paco? Es un caso que está abierto, ojo, sí, sí, muy delicado. Quiero agradecer personalmente a la Guardia Civil la posibilidad de contar con algunas imágenes que son impresionantes y a nuestro compañero José Antonio Caravaca, que es el primero que accedió al testimonio real de esta chica, que viendo la actualidad, se están imaginando, ¿no? Recordó esa tarde en Manzanares, esa sensación absolutamente heladora, irracional, pero que luego se convirtió en siniestra profecía. Vamos a ver la investigación. En la provincia de Ciudad Real, la compraventa de fincas forma parte de la actividad cotidiana.
No es extraño ver a los empresarios recorrer los caminos en busca de una oportunidad para invertir. Pero en julio de 2022, uno de ellos no regresó. Cuando Juan Miguel Isla dejó de responder al teléfono, los familiares tuvieron un mal presentimiento. Sabían que le había pasado algo. En una tierra llena de grandes fincas y pozos profundos iba a ser muy difícil encontrar un rastro. Sin embargo, la pericia y el empeño de los investigadores iban a conseguir abrir un camino hacia la verdad. Juan Miguel Isla se desplazó desde la playa de San Juan, en Alicante, hasta aquí, hasta Manzanares, para recoger un dinero que tenía pendiente de una compraventa de una finca. Su mujer, con la que estaba en constante comunicación telefónica, el último contacto que tuvo con él fue la noche anterior a los hechos, a la desaparición, que fue el día 21 de julio, y el día siguiente, tras intentar de forma constante ponerse en contacto con él y la imposibilidad de contactar tanto por teléfono como por un trabajador que él tenía, decidió adelantar su vuelta a España, porque ella se encontraba en Italia. Adelanta su vuelta a España e interpone la correspondiente denuncia aquí en el puesto de la Guardia Civil de Manzanares. Quiere vender unas tierras, se pone en contacto con Antonio Cava, quedan en un momento determinado y desaparece. Se inicia un proceso, por lo menos, de sospecha con Antonio Cava. ¿Por qué? Porque Antonio Cava ya había estado investigado en una desaparición 2019 de otro empresario vasco que en su momento, bueno, pues va a Manzanares a vender un coche, un vehículo, lo vende por 14.000 euros. Antonio Cava es el intermediario de esa venta y el empresario desaparece. Estamos hablando de Jesús María González Borrajón. Los dos hombres desaparecen justo después de reunirse con Antonio Cava, un hombre de negocios muy conocido en Manzanares. La Guardia Civil lo somete a una vigilancia intensiva que acaba dando resultado. Se recurre tanto a escuchas como a visionado de cámaras. En el Ayuntamiento de Manzanares disponen de muchas cámaras de tráfico. Se visionan estas cámaras y bueno, a la manifestación de los diferentes testigos que hubo ese día. Desde ahí se empiezan a atar cabos y bueno, principalmente los investigadores se dan cuenta de que se guarda especial celo con algunas zonas de Manzanares en los que principalmente buscan se aseguran de que no exista presencia policial. El coche de Isla, del empresario desaparecido también vinculado con Cava, apareció en Albacete. Entonces ahí ellos se ponen nerviosos, entran en pánico, tienen miedo y a partir de ahí cometen los primeros errores, ¿vale? Uno de ellos es acudir a la finca de Valdepeñas, donde supuestamente estaban enterrados los restos de Isla. Y otro error es que acuden y miran constantemente si el candado del pozo donde están los restos de Isla está bien cerrado. Es decir, entonces eso ya pone a la Guardia Civil en alerta para sospechar que ahí pueden estar los restos de Isla, y ahí aparecieron.
La Guardia Civil cree que lo mata de un tiro, un disparo, que es lo más, me parecería lo más sencillo, teniendo en cuenta la de armas que encuentra en casa de Antonio Caba, ¿no? Que es un aficionado a la caza y tiene licencia de armas. Bueno, ya entraba y salía del cuartel de la Guardia Civil bastante, porque iba, daba de alta, de baja un arma, la vendía, compraba otra. Bueno, en su casa encuentra un arsenal de rifles, escopetas, varias pistolas, entre ellos una pistola Star. Bueno, Paco, pues precisamente aquí fue donde se encontraron los restos de Juan Miguel Isla. Se estuvo trabajando aquí durante varios días, porque aunque el acceso fue fácil y fue rápido, se localizaron restos y después se comprobó que se trataba de Juan Miguel. Luego después quedó un trabajo que ese sí que era más especial y más arduo, en el que había que reconocer la zona, hacer una inspección ocular, drenar el pozo y recuperar todo lo que pudiese haber dentro de él. El cadáver de Juan Miguel Isla es recuperado de este pozo de Valdepeñas, en muy mal estado, el 15 de marzo de 2023. El sospechoso del crimen, Antonio Caba, permanece impasible. Sin embargo, la declaración del presunto cómplice de Caba, Gaspar Rivera, lleva hasta otra finca, en Manzanares, y en junio se localizan los restos de Jesús González Borrajo. Los restos de González Borrajo aparecen en un pozo descuartizado y en bolsas, parte del cuerpo. Al parecer, supuestamente, el torso y los brazos lo quemaron en una chimenea y el resto del cuerpo lo descuartizaron para que cupiera en el pozo. Los pozos actuales son realmente sondeos, son pues a veces con un orificio que no lleva más de 30-40 centímetros de diámetro, pero sí muchísimos metros de profundidad. Era muy difícil acceder a ese pozo por las piedras, por la profundidad, por los sedimentos que había. Entonces se diseñó una herramienta muy parecida a la pieza de la feria, que es con un gancho para coger los regalos, pero no fue la única. Se diseñaron varios prototipos, incluso hasta 3 sistemas para poder acceder al pozo, a los restos, y poder sacar el mayor número de restos del empresario. A la vista de las pruebas, Antonio Caba, el intermediario de éxito, el hombre que se jactaba de poder cerrar cualquier trato en Ciudad Real, es señalado como el presunto culpable de 2 muertes. El móvil en este caso es puramente económico, evidentemente. Oportunidad. Está a solas con ellos, tiene su confianza ganada, ya ha hecho negocios con ellos, va a ver fincas con ellos, a solas, ha estado en mitad del campo, en fincas apartadas de Manzanares, de La Solana, de Membrilla, de etcétera, etcétera, por toda la zona. Oportunidad tiene. Y medios, tiene un arsenal en casa con todas las balas del mundo, rifles y escopetas y pistolas en perfecto estado, y lo único que necesita es determinación y pensar que no le van a pillar nunca. Antonio Caba se encuentra en prisión a la espera de juicio, pero la investigación de su entorno continúa. Los que le conocen temen que se le relacione con más muertes. Cuando se inició la investigación ya decían que era la punta del iceberg. Es decir, que han aparecido los restos de estos 2 empresarios, pero no se descarta que haya más casos. Pues no sé qué piensan ustedes. A mí, claro, como yo considero, es mi opinión personal, a don Paco Pérez Caballero, el mejor periodista de sucesos de este país, pues ahí está a la altura, ¿no?, de lo que él hace. Y encima con la ayuda de la Guardia Civil, que siempre estamos hablando de la precariedad, del esfuerzo que ponen,
pero aquí echaron el resto, hasta con ese gancho propio de las máquinas de las viejas ferias o nuevas ferias para intentar obtener. Es decir, este CSI puro y duro. Paco. Aquí el mérito es de la Guardia Civil, tanto de la Comandancia de Ciudad Real como de la UCO, que han hecho una investigación tradicional, siguiendo todos los caminos posibles y que han permitido al final que los propios implicados se delaten. Es impresionante cómo ellos mismos en las conversaciones acaban poniéndose nerviosos del seguimiento que hace la Guardia Civil, y una de las claves es que ellos van una y otra vez a esa finca que hemos visto para allí, comprobar si han estado tocando allí en el pozo. Y claro, la Guardia Civil está atenta. Y hay un detalle muy interesante, sabes que tiene un cómplice que es Gaspar, y a este hombre lo van a coger por un bollicao y que hemos visto el titular. Me lo tienes que contar, Paco. Claro, pues este hombre es el que se encarga de trasladar el coche de Isla hasta Albacete, donde es localizado por la colaboración ciudadana. Pero, claro, al revisar todas las cámaras, se ve que hay un señor que conduce este coche, que es el coche de Isla, y que no es él. Claro. Y se trata de este hombre, Gaspar, que para en una gasolinera a comprarse un refresco y un bollicao. Y por eso se dice que la investigación se encauza por este dulce y por este refresco, y así es. Pero bueno, ahora entendemos el presagio. Cuando José Antonio Caravaca nos pone en contacto con esta persona que hacía esa venta con la que empezábamos el programa, la intuición, el presagio, la mala sensación, ella no tenía ni idea. Imagínense ahora cómo se queda cuando viendo el informativo aparece la cara implicado en 2 muertes que se sepa, y ahora veremos si hay más, con un modus operandi muy parecido. Esta mujer, ¿qué tiene que sentir? Doctor, me salvé quizá de una buena y sobre todo tenía razón, ¿no? Y nadie me podía creer. Esto ha ocurrido varias veces, pero ha sido absolutamente gráfico. Estaba en shock esta mujer cuando meses después, ¡pum!, ve la misma cara. Efectivamente, claro. Imagínate. Es la llamada al marido. Acuérdate que Jorge no es solamente qué sensación más rara, es que llama a su marido absolutamente aterrorizada, diciendo que ha tenido la sensación de un hombre muy malvado que va a cometer algo o a hacer algo. Alucinante. Sin lugar a dudas es alucinante, pero también, fíjate que hay que agregar, lo digo esto para siempre damos consejos a todos los milenarios, que cuando la realidad, en el fondo, no es lo que ocurrió, la realidad es lo que recordamos. Esto es importantísimo entender. Entonces, hay unos procesos, lo que sucede en la interpretación, la encriptación en la memoria y finalmente el contexto en el que ha ocurrido, ¿no? Esta chica, yo no dudo de aquella premonición que tuvo, o intuición de que más bien que podía, no se encontraba cómoda, podía ser un tipo peligroso, y acertó de pleno. Pero claro, ahora viene la amplificación con el tiempo. Claro. Ahora las piezas en su memoria van cayendo como en un puzzle y cada una se va poniendo justamente en su sitio. Y ahora tiene la imagen completa. ¿Y estuvo de alguna manera en peligro? Pues con un perfil así como de este individuo nunca se sabe. Y a solas y en otro trato, ¿no? Y tú decías lo del violador de pirámides, Paco, que quizá muchos... que hay una persona que siente lo mismo que esta aventura con la que hemos empezado, real, criminológica, y gracias a ella se detiene a un auténtico acosador. No sé si estamos ante el mismo caso en el sentido de que quedan más muertes por resolver. Entonces, sí, se está investigando, porque esto puede ser algo que se haya repetido en el pasado. Además, cerca de Cava, digamos que morían las personas de manera extraña. Entonces, hay 2 casos ahora mismo que se están revisando. Tenemos una información limitada porque está en plena investigación, pero sabemos que hay un socio de Cava, que la propia familia ha pedido que se investigue, porque claro, este chico aparece muerto dentro de un pozo, curiosamente ahogado, y en su momento se consideró un suicidio, pero claro, estaba muy próximo a Cava, con lo cual no se descarta que este hombre pueda o no tener algo que ver. Era uno de esos pozos estrechos, claro, la tierra de los pozos airones. Yo cuando he estado por esa zona me llama muchísimo la atención porque hay pozo, sondeo, y son algunos realmente pequeños. Si no llega a ser porque los propios implicados son los que conducen a determinadas fincas, la investigación llega a la conclusión de que este hombre pues ha estado en relación con distintas fincas y son esas las que son vigiladas, hubiera sido muy difícil. Y hay otro caso, Paco, además. Y el segundo caso que se está investigando es otra persona próxima, un tal Javier, que murió por un supuesto envenenamiento accidental. Claro, ahora se está mirando si este envenenamiento pudo o no ser accidental. ¿Qué ocurre? Lo de siempre. Revisar un caso cuando ya han pasado algunas semanas, meses o incluso años es muy complicado, y en cualquier caso hay 2 casos que están totalmente rodeados, que está señalado este hombre
con lo cual judicialmente los efectos van a ser los mismos. ¿Podríamos estar entonces ante un asesino en serie? Podría ser, ¿por qué descartarlo, no? Hay un modus operandi, hay una firma evidentemente del asesino y además hay algo interesante. Ha habido una de las personas en la entrevista, ha dicho que, bueno, que hay un propósito evidentemente monetario, pero también hay que aclarar que muchas veces el propósito monetario no es otra cosa que otro motivo por el cual matar a una persona. Es decir, este individuo, corrígeme si estoy equivocado, Antonio Caba, era una persona en principio que tenía sus negocios, sus historias. Muy prestigioso. Totalmente legales, prestigioso. Sí, sí. Es decir, no era una persona que estuviera pasando las canutas, necesitase dedicarse a la delincuencia, sino que muchas veces estas personalidades psicopáticas con escasísima resonancia afectiva también exhiben cierto placer a la hora de cometer sus crímenes porque se sienten, de alguna manera, amos, dueños de la situación, son personas ejecutoras en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque realmente no necesitaba el dinero. Y hay una cosa también importante desde el punto de vista criminológico. Yo creo que los asesinos, además, hay varios niveles, por así decirlo. No es lo mismo la persona que asesina, lo vemos todos los días, y luego se siente culpable, por ejemplo, intenta suicidarse, el peso de la culpa, ¿no? Cada 2 por 3 hay protocolos antisuicidio en las prisiones, etcétera, sino hay otro nivel, el de los descuartizadores. Y esto no es una banalidad. Es otra historia, ¿no? Es otra historia. Los descuartizadores, como es obvio, necesitan tener un contacto físico con la víctima, con una víctima a la que muchas veces conocen, han tenido un trato, han tenido, por parte de la víctima al menos, una empatía hacia ellos. Y de repente se encuentran cortando en pedazos o quemando en una chimenea el cuerpo de esa persona. Eso que se dice rápido, sí, pero los que hemos trabajado en casos bastante importantes como el Patrick Nogueira, descuartizador de Pioz, y algunos otros en los que han ocurrido cosas similares, cuando uno lee los testimonios de los implicados, se te pone la carne de gallina con los detalles, que no vamos a entrar en ello, anatómicos, etcétera, que ocurren durante el descuartizamiento. Hay que tener una mentalidad, ahí es a lo que me refiero. Es un Rubicón, es diferente, es una frontera que se ha traspasado. Totalmente, ¿no? Estás poniendo las manos sobre un cuerpo inerte y le estás cortando en pedazos. Es otro nivel de psicopatía. ¿Quieres decir, doctor, que si ha pasado por esta historia, este personaje, no nos extrañaría nada que realmente, aunque no podemos probarlo ni mucho menos, pero está la investigación abierta, no hubiera temblado su pulso en otro tipo de casos? No, no. Es impresionante ver, lo decía el doctor Gaona viendo el reportaje, a esos miembros de la Guardia Civil, esa chica entrando en el pozo estrecho, es decir, que se juegan la vida. Tiene un mérito... Que es peligrosísimo, además, sí, sí, porque hay muchas cuestiones de gases y de muerte en muchos de estos pozos. Por supuesto, ¿no? Y muy difícil luego recuperar unos restos y que luego sean útiles para demostrar lo que se está aquí buscando. Por supuesto, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Antonio Caba está esperando juicio, pero las evidencias que se han reunido contra él son impresionantes. Y claro, vemos esa actitud que tiene. Él en ningún momento se ha derrumbado. Hemos visto alguna fotografía escalofriante de cómo mira desafiante a la cámara cuando va esposado, ¿no? Un narcisismo. No tiene ningún tipo de problema. Si sabemos cosas es porque su cómplice, Gaspar, sí se ha derrumbado y ha contado algunos detalles. Pero claro, estamos dibujando un personaje que creía que era impune. Todo el mundo le conocía en Manzanares. Fíjate cómo es que cuando la investigación le está acercando, la inmobiliaria con la que él trabajaba le avisa, le llama y le dice: oye, ten cuidado, Antonio, porque están preguntando aquí por ti. Es decir, todo el mundo le echa un cable y habrá que ver cuántas otras personas se han encontrado con Antonio Caba en una finca en soledad y han tenido miedo. Y lo están pensando ahora. Claro, porque este hombre, lo que decía el doctor, no es solo que necesitara el dinero. Es verdad que sus negocios pues a veces iban mejor, peor, y bueno, pues dice, me llevo este dinero. Pero claro, ¿cuántas veces lo habrá pensado? ¿Y cuántas personas han pasado cerca de él y han podido ser su víctima? Doctor, por tanto, remontándonos al inicio de esta historia que empezaba con un testimonio personal de misterio, de sensación, de presagio, de premonición, llámenlo como quieran, si alguien está en esa situación y no es muy contraproducente, es muy bueno hacer caso a esas señales que no entendemos, pero percibimos. Son esas señales animales primitivas que nos permiten justamente sobrevivir con nuestro instinto, ¿no? Yo hace relativamente pocos años tuve una web, quizá la recuerdes, de premoniciones, donde miles y miles de personas iban dejando lo que creían que podría suceder. Bueno, nos llevamos muchísimas sorpresas. Por ejemplo, en uno de los aniversarios del desembarco de Normandía, que se cumplía un aniversario de unas cuantas décadas,
uno de los invitados era Putin. Alguien nos dejó 24 horas antes del acto en cuestión que Putin iba a sufrir un atentado. Nosotros nos reunimos, los que llevábamos la web, y teníamos un dilema ético. Vamos a ver qué hacemos con esta información. ¿A quién se lo pasamos? ¿A la policía? Se nos ocurrió, no sé si inocentes de nosotros, llamar a la embajada rusa. Bueno, a los 10 minutos, y no exagero, en la misma mañana tuvimos a 2 personas del servicio secreto ruso en nuestra clínica interrogándonos de buenas maneras, es verdad, sobre la cuestión, detalles, y nos pidieron las IPs de aquella persona que había dejado por discreción, además es ilegal dar ese tipo de información. Les advertimos, eso sí, que bueno, que era verdad, les dimos el texto completo, etcétera, etcétera. Bueno, al día siguiente, evidentemente todo el mundo sabe que no hubo el susodicho atentado a Putin. Habían dicho que le iban a apuñalar. Al día siguiente, un grupo de personas, en un acto de protesta, en el Museo Tussauds en París, apuñaló la efigie de Putin. Alguien había visto el apuñalamiento. ¿Me pueden creer o no me pueden creer? Pero bueno, igual que ese caso, muchísimos otros con aquella web nos impresionó. Esa capacidad que tienen algunas personas instintivamente de saber potencialmente qué puede ocurrir. Es algo y realmente sobre todo, fantástico. Doctor, que si te viene esa oleada de presagio tan fuerte, ¿cuántas personas no hacen caso porque pueden quedar en evidencia, puede ser vergonzoso, les da rubor, claro, y acceden y luego pasa lo que pasa? Entonces, si usted ve que se activa ese radar que no entendemos del todo, que de alguna forma pertenece al cerebro más primitivo, haga caso de ese presagio, ¿no? Imaginen ahora el impacto en esa persona, observando la cara que estuvo con ella a solas y luego ver los resultados de este excelente reportaje. Paco, como siempre, muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Y seguiremos atentos a esta historia porque tiene sus ramajes sueltos todavía. Está por resolver. Doctor, como siempre, mil gracias por la lección. Hay que seguir tirando del hilo de esta historia. Sí, sin duda, sin Buenas duda. Noches. Y gracias, repito, que imágenes más impresionantes de cómo se investiga un caso cuando la Guardia Civil emplea sus medios para acercar al culpable.